un apoyo al trabajo que desde el Instituto de Máquina y Herramienta se viene desarrollando y desde la Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi también, sino también pues, un compromiso con esa integración de las personas extranjeras en la empresa por la que estamos apostando, en la integración basada en la convivencia intercultural y basada en la responsabilidad social corporativa. Para inaugurar la mesa contamos con la presencia de José Anegaña. Él es el director del Instituto Máquina y Herramienta, es licenciado en Económicas y Empresariales, tiene experiencia en el análisis de las necesidades formativas en el sector y experiencia también en la innovación educativa y curricular en el sector. Y tenemos también a Patricia Bárcena. Ella es licenciada en Derecho, es abogada en ejercicio. Ella se ocupa de la formación en inmigración del Colegio de Abogados y ella es la directora de CEAR Euskadi. En la carpeta que os han entregado tenéis los materiales sobre lo que vamos a abordar y las tarjetas de las personas responsables, así que cualquier cosa, pues espero que disfrutéis de la tarde y que os parezca muy interesante. Arratsaldeon denei, eta eskerrik asko aurkezpenagatik. Lehenengo, aukeraketa oso txikia. Euskaraz erderaz, ari bukatuko izango dut. Zer mugitzen dio emeatzeri hemen egotera? Hausnarketa simple bat. Azten gera ikusten zer gertatzen ari da momentu batetan kontratazioekin eta garbi dugu arazo baten aurrean gaudela. Eta emeatzek arazoak ez ditu ikusten alde negatibotik baizik eta aukera bezala. Eta hori izan da egin duguna. Eta aukera hori landuz, ikusten genuen irtenbide batzuk, eta horien artean, basan ziarrekin eta inmigrazioekin, elkarlanean jartzea. Entonces, bueno, lo que nos mueve a esta jornada y algunas otras intervenciones que estamos planteando, pues es el diagnóstico de una situación que nos conduce a un problema, que son las dificultades que hay de contratación en el sector industrial. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que todavía hace poco, hace 10 meses, nosotros hacemos bastantes cosas, entre ellas ciclos formativos, pues cuando programamos nuestras prácticas en empresa, la formación en centros de trabajo, nos encontramos que las demandas de las empresas eran muy importantes y pues doblaban, triplicaban las de años anteriores. Vimos que había un problema. ¿Qué hacemos ante un problema? Lo decía antes, un problema puede ser perfectamente una oportunidad. Y seguro que sí es un revulsivo para movernos, seguramente generará unas incertidumbres que nos hagan movernos y que nos hagan crear algo. Pues desde esa perspectiva vimos el problema. ¿Y qué hacemos? Pues llamamos a las empresas. ¿Qué os pasa? Empezamos a ubicar de qué estamos hablando, llamamos a unas instituciones también. ¿Y cuál era? Bueno, presentamos de alguna forma las variables, qué es lo que sucedía, y después también algún tipo de soluciones. Entonces yo casi desgrano 3 o 4 de estas variables y alguna de las soluciones que planteamos, y bueno, y luego paso ya a la conclusión. Nos encontramos con estas solicitudes de las prácticas en alternanza, de la formación en el centro de trabajo. Pero bueno, ya analizamos un poquito más y nos encontramos con una pirámide de población que es la que es. En nuestro caso, pues sean las poblaciones de 30 años las que sean la parte abierta de la pirámide, y luego se ha empezado eso a chantar, pues hasta decir que en este momento, pues en el Goibar, por ejemplo, que somos un ayuntamiento, una municipalidad de 11.000 habitantes, un bajo deba de 73.000, pues entre 15 y 20 años no llegan al 60% de los que son entre 55 y 60 años. No descubrimos nada nuevo. Una sociedad avejentada. ¿Qué nos sucede también? Bueno, pues estamos hablando de unas plantillas también laborales pues que están en una edad madura y que se están jubilando en este momento en un ritmo importante también. Esa pirámide de población anterior, ¿qué nos proporciona? Pues una tasa de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Pues de los que a 2010, desde los que se jubilan, los 10 que se jubilan, o las 10 que se jubilan, tendrían 6 candidatos a participar del sector industrial. ¿Qué sucede? Que el sector que se está jubilando es netamente industrial, el que se incorpora pues es mucho más plural. Hace 40 años no teníamos los servicios, no teníamos
muchísimas de las ocupaciones que ahora existen. Entonces, bueno, pues más elementos para el problema. ¿Cuáles más? Las prejubilaciones. Pues está muy instaurado en nuestra zona la jubilación a los 60 años, con lo que eso genera. ¿Qué más diríamos también? Bueno, si hemos visto la pirámide poblacional, estamos viendo la empresa, además, hay que decir también que el sector económico, en este momento se habla que la construcción quizás esté parando, el sector industrial no, pues son los mejores años, desde el 2000, pues recientemente una feria, una EMO en Hannover del sector de máquina herramienta está siendo valorada en muchos casos, siempre hay excepciones, como prácticamente como una de las mejores que ha habido en las últimas décadas, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con un sector industrial en fuerte crecimiento. Y con todo esto que nos enfrentamos, eso sería la demanda de alguna forma, la oferta sería esa pirámide de población. Y nos encontramos también con el sector estudiantil, digamos, en que así como la formación profesional tiene cada vez más, porcentualmente tiene más demanda, eso quiere decir que en términos relativos estén estudiando más alumnos y alumnas en el centro de formación profesional industrial que antes, lo que ha sucedido es que en su número han disminuido y han disminuido mucho. Pues nuevamente un problema. Entonces, como os decía, lo que hacemos ante esto es, pues juntamos a una serie de empresas, juntamos a una serie de instituciones y, bueno, y planteamos, pues lo que os decía, pues, ¿qué oportunidades tenemos con esto? Alguna debemos de tener, ¿no? Una que hemos evidentemente identificado es trabajar con la inmigración, y era un sector que no conocíamos, entonces, pues ahí estarán por ahí Héctor Muñoguren y Mónica Gil, compañeros que se han acercado y están trabajando, yo creo que con buen acierto este programa, que nos permiten conocerlo, porque sabemos que es parte seguramente de la solución, una solución que va a ser muy compleja. Hacemos más cosas también, ya de hecho es el segundo curso que vamos a impartir con inmigrantes, que comportan prácticas en empresa, etc. Hacemos más cosas, vemos que la oferta de ciclos formativos pues puede tener añadidos que lo hagan más atractivo. Entonces, bueno, pues ya, y después de seguramente más de 50 años, se ofertan de forma experimental con otros centros, con 4 centros más, ciclos que comparten estudio y trabajo. Seguiríamos a formación en que este alumno está a la mañana aquí, esta alumna está a la mañana y luego está trabajando en la empresa. Formación continua, evidentemente. Nosotros estamos haciendo mucha formación continua. Nuestro fuerte en cuanto a aplicaciones de formación continua, difícilmente con los cambios, pues no vamos a hablar de la globalización, no voy a hacer seguramente a un compañero después que intervenga en estos sentidos, pero sí cambian las cosas. La formación continua va a ser uno de los elementos que nos permite estar pues, en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, ajustar la formación continua a las necesidades. Como os decía, la inmigración. De hecho, recibimos también en enero pues, un grupo de colombianos. Vamos a formar un grupo de 10 colombianos durante 3 meses. Y, bueno, y en nuestro pasado también sí hay intervenciones de este tipo. En pasantías, mucha intervención con chilenos, colombianos, venezolanos, etc. Chinos, malasios. Hay otra vía también que estamos explorando, que es la profesionalización o la reprofesionalización de sectores que se deslocalizan, porque la paradoja es que se deslocalizan sectores mientras otros pues, van en auge. Estamos montando empresas, no nosotros, bueno, nosotros también de alguna manera en China, sí. Estamos montando empresas en China mientras parece que eso sale, pero de otra parte también nuestro producto, el movernos de producto nos hace crecer. Entre tanto, sí se produce que haya sectores o profesionales sobre todo, que queden de repente que no está su actividad. No sé si hay otro elemento de actuación. Y bueno, y luego el acercamiento. Y en este caso, en todos los casos, el acercamiento con la empresa. O sea, serían pues, los elementos que nos mueven y nos han suscitado el organizar esta jornada y el trabajar directamente con la inmigración. Conocerla primero, que es algo que es nuevo en nosotros, pues seguramente que lo que hacemos va a tener otro calado a medio plazo que lo que pensamos es interesante. Bueno, es el caso. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias al Instituto de Máquina y Herramienta por haber contado con CEA Euskadi para estas jornadas. Y bueno, en la línea de lo que decía Josean, para nosotros, además de ser la oportunidad de daros algunas pistas o algunas
pautas para poder gestionar vuestras empresas desde la diversidad cultural, incorporar mano de obra extranjera a las empresas, es también una oportunidad para poder conocernos, acercarnos y reflexionar si en un futuro podríamos entablar nuevas relaciones, ¿no? Vimos oportunidad también de presentarnos a través de estas jornadas porque normalmente empresas y entidades no lucrativas hemos vivido muy distanciadas. Distanciadas incluso en ocasiones yo diría que hasta enfrentadas, ¿no? Porque la empresa siempre ha pensado de las entidades no lucrativas que éramos un sector pues, demasiado voluntarioso, poco profesional, quizás falto de rigor, a veces excesivamente activista, y en ocasiones incluso ese activismo se ha enfocado en enfrentarse directamente a las empresas. Y por parte de las entidades no lucrativas siempre hemos visto al sector empresarial como casi una amenaza, que no respeta, que no defiende derechos sociales, en fin, unos estereotipos que han marcado mucho nuestras relaciones durante años y han hecho que el sector empresarial y el llamado tercer sector no solo no hayan tenido relaciones, sino que ni siquiera hayan sentado las bases para un diálogo. Y este día de hoy es una oportunidad para empezar a sentar bases de diálogo. Tenemos que hacer frente, tanto empresas como entidades no lucrativas, a una nueva realidad, que es la realidad de la globalización. La sociedad nos exige cosas nuevas y nos exige además las mismas cosas a ambos. Nos exige responsabilidad, nos pide calidad, nos pide transparencia, nos pide compromiso con el medio ambiente, con el entorno, en fin, nos pide cosas que hace 10, 15 años todavía no eran unas exigencias sociales y que implica que unos y otros tengamos que introducir novedades en nuestras formas de hacer, en nuestros sistemas de gestión, que tengamos al fin y al cabo que conectar con otras redes, con otras entidades para hacernos más fuertes y para poder adaptarnos a esta realidad, como digo, ¿no? Al margen de efectivamente ser una necesidad, el hecho de tener que formar a personas extranjeras, incorporarse a la empresa, tenemos ante nosotros una oportunidad magnífica para que una vez que nos conozcamos un poco más podamos visualizar de futuro a nivel estratégico lo que la alianza tercer sector y empresa podría dar de sí, ¿no? Se nos plantean por delante oportunidades como adquirir mayor calidad en los sistemas de gestión, como defender otros valores, generar nuevas ideas, proyectar de futuro aperturas a nuevos mercados, cosas que hasta ahora veníamos haciendo los unos y otros solos, pero que en conjunto o en red lo vamos a hacer yo creo que mucho mejor y además cada vez hay más empresas que se están dando cuenta y más entidades no lucrativas que se están dando cuenta de que por sí solos no van a poder transformar o crear aquello que en su misión defienden. Desde CER Euskadi, deciros que, bueno, para eliminar en cierto modo estos estereotipos, que somos una entidad con cierta ya trayectoria, que nacimos aquí como delegación de otra entidad más grande que es CEA en el año 1969 y nos constituimos como CEA Euskadi en el año 96. Es una entidad que actualmente CEA Euskadi tiene 30 trabajadores más o menos, digamos que seríamos como una pyme más o menos, pero que a nivel estatal, la CEA de la que procedemos tiene casi 300 trabajadores y 9 millones de euros al año. En fin, somos un sector que no solo tenemos una capacidad de influencia grande en la sociedad, sino que también estamos manejando unos volúmenes económicos muy importantes, ¿no? Yo creo que de hoy puede salir ese comienzo de conocimiento, ese destapar un poco quiénes somos cada cual y abrir la posibilidad a relaciones de futuro, siempre y cuando eliminemos unos y otros los estereotipos, que los hay, aunque parezca un tópico, el otro día comentado con una compañera, pues prácticas positivas de algunas empresas enseguida ponemos en duda, ¿no? Tenemos esa costumbre de poner en duda, bueno, si la empresa está entrando en el mercado de tal producto, defendiendo el medio ambiente, por algo será, ¿no? Algo que sacar a cambio. Bueno, pues quizás no, quizás sí, pero bueno, tenemos que darnos la oportunidad por lo menos de conocernos, de abrirnos y de reconocernos cada uno el valor que aportamos a la sociedad y, en definitiva, de sentarnos a dialogar. Que en el futuro no surge ningún tipo de relaciones que vemos que no es estratégicamente rentable para nosotros tener líneas de actuación conjunta, estupendo, pero por lo menos demos la oportunidad de hablar, de sentarnos, de hablar mucho
porque al fin y al cabo el diálogo también es un elemento de transformación social. Gracias de nuevo por venir y gracias por darnos esta oportunidad de diálogo. Arratsaldeon denoi, Roleran naiz, zea Euskadiren heziketa eta enplegu arloan egiten dut lan. Nire lankidearen Salvarekin batera lanpoltsa kudeatzen dut. Enpresa ezberdinei lan bitartekotze zerbitzua eskaintzen diegu. Gure helburua zera da elkarbizitza, erantzule eta emankorra bideratzea. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy la inmigración es un tema de actualidad, hay opiniones enfrentadas, sin embargo, la incorporación tanto de personal inmigrante como refugiado al mercado de trabajo es una realidad objetiva. Cada vez, con mayor frecuencia, conviven en nuestros centros de trabajo personal autóctono y personal de distinta procedencia, rompiendo con el concepto clásico de plantilla culturalmente homogénea. Por tanto, podríamos afirmar que tanto inmigración como empresa son dos caras de la misma moneda. Si a esto sumamos las transformaciones socioeconómicas que está experimentando nuestro actual mercado de trabajo, en sectores como, por ejemplo, la hostelería, la construcción, o por ejemplo aquí en el territorio histórico de Guipúzcoa, el sector del metal demanda mano de obra que no puede ser cubierto con personal autóctono. Por tanto, esta circunstancia hace cada vez más palpable la necesidad de contar con personal extranjero. No obstante, esta necesidad de mano de obra extranjera, tal como recogen distintos informes, no se limita solo a trabajos que requieren poca cualificación. La tendencia va dirigida a requerir perfiles con altos niveles de especialización. Con este objetivo, tanto el Instituto de Máquina Herramienta como CEAR Euskadi apostamos por un trabajo compartido y coordinado donde formación y empleo reflejen el recorrido de todos aquellos inmigrantes y refugiados que quieren acceder a nuestro mercado de trabajo. Por eso, hemos planteado esta primera parte de las jornadas como una reflexión alrededor de la inmigración y de la empresa. Inmigración y empresa, si se me permite la metáfora, como un tándem de dos ruedas que recorre el mercado de trabajo actual cada vez de forma más visible, más palpable. Es nuestro deseo, nuestro problema, sobre todo teniendo en cuenta que el éxito de todo proyecto empresarial es el modelo de gestión basado en lo más importante que tiene toda empresa, como son las personas. En este caso, para los directivos, está en conocer de forma individual a todas esas personitas e intentar encajar todas esas individualidades para poder, como nos generar que todo fluya mejor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Dentro de las dimensiones culturales que hemos identificado, hay una que hace mención a la jerarquía. Y es que hay muchas culturas cuya dimensión jerárquica es diferente a la nuestra. En principio, nosotros en esta sociedad en la que nos movemos, trabajamos de una forma quizás más horizontalizada. Ya el tema del yo ordeno, yo mando, vale, tú eres mi jefa, pero vamos a compartir formas de hacer, vamos a negociar, darme autonomía para poder hacer todo esto de forma que yo me va a motivar muchísimo más. También va en función un poco de personalidades, ¿no? Y con esto queremos decir precisamente esto, que nos acerquemos, porque hay culturas en las que la distancia jerárquica la viven de una forma más marcada y por tanto quizás sea mucho más interesante trabajar y funcionar desde una distancia jerárquica más marcada, pero hay otras culturas que no.
El caso de Ulma, y al verle la carilla al ingeniero que estaba coordinando el equipo, me estoy acordando perfectamente de las anécdotas que nos trasladaba, ¿no? Él venía de una formación en ingeniería en la que pues bueno, venía con todo el conocimiento totalmente novedoso de cómo gestionar los equipos de una forma totalmente horizontal, rompiendo el tema de las estructuras jerárquicas y demás, y por tanto él, pues todo lo que aprendió lo empezó a incorporar en su día a día. Tiene una plantilla compuesta por gente de diferentes nacionalidades. En el momento en el que iban a hacer el montaje y iban en la furgoneta, pues él se sentaba atrás con los currelas. En el momento que llegaba la hora del bocata, pues él iba con los currelas a comer bocata. Pues todo eso al final se le dio la vuelta y realmente pues no fue una buena forma de gestionar el equipo, porque había gente que venía de determinadas culturas que no entendía esa cercanía y que de alguna manera le pedía, bueno, tú eres el jefe, por tanto, asume tus responsabilidades, no me las impliques, yo no quiero mayores responsabilidades de las que atañen puesto de trabajo y pues mi jefe, por tanto, el tema de la distancia jerárquica, pues prefiero que lo mantengamos ahí, ¿no? Queremos decir con todo esto que al final, pues me repito otra vez, ¿no? Vamos a intentar conocer al equipo con el que estamos trabajando, sus formas de pensar y de sentir en ese sentido y tener en cuenta el elemento cultural para poder aplicarlo adecuadamente. Eta hemen azkenean Fernando Litzak hartuko ditut azkenengo, bueno, azkenengo rekomendazioneri buruz. Ziur egon estrategiarik onena erantzukizun sozial korporatibo inbertitzea dela. La inversión en responsabilidad social es sin duda una buena apuesta. Desde el momento en el que estamos, yo creo que no hay otro, ¿no? Pero tenemos que tener una cosa en cuenta también, y es que aunque vosotros y vosotras seáis responsables, y al igual que vosotras, no somos los únicos responsables, y ahí la empresa tiene un papel importantísimo de capacidad de lobby. Tenéis una fuerza importante a la hora de haceros oír, porque no sois los únicos responsables de todo esto, y por tanto de alguna manera la administración tiene que implicarse, en el que en el Bajo Deba haya un índice de población inmigrante de un 1,5% y que de alguna manera las empresas estén necesitando a este colectivo para poder cubrir los huecos que existen, pues es algo de lo cual todos y todas los presentes podemos hacer algo, pero también podemos llamar a la puerta de la administración, también podemos llamar a la puerta de la sociedad para de alguna manera conjuntamente dar soluciones, ¿no? Porque está claro que con estos índices de inmigración hilados con el factor índice de natalidad más las necesidades empresariales, mal vamos, ahí hay algo que no encaja, ¿no? Y de alguna manera tenemos que cubrir. Por tanto, al final la conclusión que sacamos de todo esto, si me permitís, comunicación, comunicación, comunicación. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Jubats, orain galdera txanda erekiko dugu. Entonces, bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Podéis formular las preguntas, bueno, preguntas que tengáis en mente por cualquiera de los ponentes y las cartulinas que vais a encontrar en las carpetillas. ¿Vale? O si os parece, con viva voz, como queráis. Zeitzen dizutzen zen dantzea eta zertara dedikatzen zaren hola, pizkata zaude. Askotan, normalean, hitzaldiak asterakoan, normalean, holan haste gara. Esan ez zer datzean, nortzu garen, nola lan egiten dugun, baina askotan ikusten dugu eta denbora gutxi dekogunez, jardunaldiak organizatzerakoan egin du, bueno, azkenean zeharreko pintzelada batzuk bakarrik emongo ditugu batiz ere sakontzeko tematika honetan, ez? Bueno, pregunta al compañero que le gustaría saber quién es, o sea, qué estea, y de alguna manera era una cosa que habíamos obviado adrede porque veíamos que teníamos muy poco tiempo y que queríamos encajar mucho el profundizar en toda esta temática, ¿no? Y Patricia nos ha trasladado alguna pincelada de lo que es la organización, su nacimiento, una organización que nace en el año 79 a nivel estatal
ahí va variando un poco la mecánica de trabajo, el colectivo de atención y los ámbitos de actuación. Lo que nace inicialmente con un equipo de abogados y de abogadas acaba abarcando una integralidad en su trabajo, y a día de hoy contamos con un área social que trabaja de alguna manera todas esas necesidades básicas que hay que cubrir con el colectivo: vivienda, atención psicológica, pisos de acogida, una buena primera acogida inicial para determinar cuáles son los problemas y hacer una buena derivación. Contamos también con un área de sensibilización y de voluntariado, de alguna manera, para poder trabajar también con la sociedad, sensibilizar y acercarle a toda esta realidad. Con un área jurídica también, que trabajamos el tema del asilo, el tema de la extranjería, con un área de formación y empleo, que de alguna manera veis por aquí el equipo al pleno, trabajando mucho con el mundo de la empresa y también con la población migrante en la incorporación hacia el mercado. Es decir, al final somos una organización que da un servicio integral y que trabaja día a día y duramente por la defensa de los derechos humanos, en concreto de las personas inmigrantes y refugiadas. Sí, yo igual por dar un dato más concreto en relación a la formación y empleo, bueno, por la bolsa de trabajo, hacemos a las empresas un servicio de mediación laboral en función del perfil solicitado por las empresas y del propio perfil de las personas inscritas en su bolsa de empleo. Trabajamos con cerca de 400 empresas y luego tenemos inscrito cerca de 1.500 personas en nuestra bolsa de trabajo con permiso de trabajo en alerta. Entonces, pues bueno, en función del perfil solicitado por la empresa y en función del perfil de la propia persona usuaria, llevamos a cabo un proceso de selección de cara a seleccionar personal inmigrante refugiado para cada perfil, para cada puesto de trabajo. Y de alguna forma nuestro servicio no solo no finaliza con la contratación de esa persona inmigrante refugiada, sino que una vez formalizada la contratación llevamos a cabo todo un seguimiento de la relación laboral. Para que os hagáis una idea un poco del volumen de trabajo que os comentaba, somos un equipo de aproximadamente unas 30 personas remuneradas, más unas 60 y pico personas voluntarias. Y atendemos un volumen de, a lo largo del año vienen 4.000 personas a nuestra entidad para demandar apoyo en asesoría jurídica, en cómo hacer un empadronamiento, cómo acceder a un empleo o cómo conseguir una ayuda. Y atendemos al 12% de la población inmigrante de Vizcaya. Es decir, somos una de la entidad que más volumen de atenciones recae en cuanto al tema de la inmigración y el refugio. Ahí tenéis la web, muy hábilmente. Las diferencias lingüísticas en el tema del empleo se pueden solucionar, se solucionan, o ya van enseñados cuando acceden a un puesto de trabajo. Las diferencias lingüísticas entran dentro de sus planes formativos que nosotras planteamos a las empresas que incorporen dentro de su planificación formativa. Nosotros en la entidad también hacemos una existe una serie de recursos donde la gente inmigrante puede aprender castellano, pues unas EPAs y demás, y en las diferentes entidades trabajamos también el tema lingüístico. En concreto en CEA, uno de los programas que tuvimos anteriormente, con el cual ahora no estamos trabajando de lleno, es la alfabetización al empleo. Es decir, muchas veces la persona inmigrante, la verdad es que os sorprendería la rapidez, y eso es hablar una generalidad, pero confirmo la generalidad en este caso, aunque no nos gusta hablar de generalidades. La fluidez, la rapidez con la que aprenden el idioma es increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por mucho que se chapurree, sale bien castellano y se acabe dominando más o menos el lenguaje, en el ámbito del empleo hay especificidades concretas a nivel de lenguaje que sí que es interesante que vayan incorporando. En este sentido, IMH ha hecho una apuesta interesantísima y ha elaborado uno de los programas que tiene un diccionario sobre la máquina y la herramienta, un diccionario en diferentes idiomas. Efectivamente, a la población migrante, a la hora de incorporarla en nuestras plantillas, no demos por hecho que tiene un conocimiento pleno del idioma, porque seguramente puede que tengamos algún problema. De hecho, en cuanto al tema de la prevención de riesgos laborales, es una de las cosas también que muchas veces recomendamos. Vamos a hacer toda esta planificación teniendo en cuenta el elemento cultural. Y lo que aquí se llama, pues que ahora mismo no sé poneros un ejemplo, ¿no? Pero la máquina y la herramienta, pues yo que sé, hay un montón de llaves diferentes, ¿no? Lo que quizás aquí se llama llave adaptada, que es una de las definiciones que me sé porque la hemos utilizado en un simbolismo que al final de la jornada ha
uso de, pues quizás en Colombia se llame llave doble, yo qué sé, pues habrá que enseñárselo. Es simplemente incorporar y planificar dentro de la planificación formativa todo este tipo de elementos, ¿no? ¿Qué acciones estás llevando a cabo en el campo de la convalidación de títulos? Porque ahí veo que ese es el mayor problema con el que se enfrenta mucha población inmigrante. Viene con su título de ingeniería en lo que sea de, por ejemplo, Colombia o de cualquier universidad africana, y aquí eso es poco más o menos, vale lo mismo que nada, ¿no? Mira, nuestro compañero Javier, que es el coordinador de la jurídica, nos va a poder contestar sobre todo en cuanto a los aspectos de dificultades jurídicas, pero luego aparte hay otro añadido, que es, bueno, la vorágine de tramitación es horrorosa, nos va a poder trasladar un poco Javier. En este sentido hay algo que el gobierno vasco está haciendo, es un programa nuevo que me parece interesantísimo, lo que pasa es que está en pañales, ¿no? Y es el tema de las certificaciones profesionales. Ha escogido una serie de formaciones dentro de lo que es la formación ocupacional, y está de alguna manera intentando hacer el equilibrio entre la formación de origen, en concreto en ese terreno, y la formación que pueda llevarse a cabo aquí, para certificar de alguna manera ese bagaje laboral, formativo, que muchas personas inmigrantes traen y que a la hora de traerlo aquí, pues no hay forma, se quedan aguas de borraja. En cuanto al tema de las homologaciones, bueno, pues igual luego en la consultoría podemos hacer mención a ello, porque es terreno engorroso, muy complicado, los trámites tardan muchísimo tiempo y efectivamente eso lo que nos hace es llevar a gente con unas cualificaciones y una preparación muy buena, muy alta, que estén en puestos de trabajo no cualificados. Con lo cual, luego hablamos de la movilidad y la fluctualidad de las personas inmigrantes en los puestos de trabajo, pero normal, están en puestos que no son acordes a sus expectativas, a su formación. En cuanto a los trámites jurídicos, si os parece, lo podemos comentar luego en la última mesa. ¿Una pregunta más? No, yo más que una pregunta es una reflexión. Me dedico a selección de personal, entonces cada vez más vemos a personas, todavía poquito, pero vemos a personas que vienen de otros países en busca de empleo. Entonces sí es un gran problema para nosotros valorar a esas personas, porque cuando valoras un individuo, un candidato, una candidata, su realidad, dónde vive, su familia, periodos de trabajo, desempleo, los conoces porque conoces el país donde vives. Cuando vienen de una cultura diferente, donde no conoces el país, es muy difícil valorar esa realidad. Entonces es muy fácil equivocarte. Y yo creo que eso es un problema muy importante. No sabes si el estar 2 años en desempleo es normal o no normal, entre comillas. Bueno, todo ese tipo de realidades son muy importantes a la hora de valorar un candidato. Y cuando viene una persona de fuera es muy complicado. Yo creo que el gran reto lo tenéis precisamente la gente que estáis en la gestión de los recursos humanos también, ¿no? También en otros puestos de trabajo. Precisamente en esa línea son problemas que nosotros también detectamos que tienen las empresas y que actualmente nos llaman para asesorarnos de todo ello. Es una de las propuestas que os lanzamos, es decir, acercaros hacia las entidades que llevamos trayectoria en todo esto para que podamos trabajar conjuntamente todas estas líneas. Es decir, dentro de los procesos de selección, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues una de las cosas importantísimas que hay que tener en cuenta, y se diluce un poco en las propuestas que veníamos haciendo en el decálogo, es que no tenemos que dar por hecho, es decir, dentro de la gente que estáis en selección, una de vuestras herramientas del día a día es el lenguaje no verbal. Bueno, pues no podemos dar por hecho que el lenguaje no verbal nuestro es extrapolable al de la gente de otras culturas. Porque quizás el tema de las distancias espaciales sea diferente, quizás el contacto visual, que para nosotros en nuestra sociedad es importantísimo, una persona que nos mira a los ojos, madre mía, pues que mal andamos, ¿no? En otras culturas no es así, es un símbolo de retar o es un símbolo de respeto, no mirar directamente. Por lo tanto, todas esas pautas de la cultura a la hora de llevar a cabo los procesos de selección tenéis que conocerlas. Para ello yo os animo a que pues aprovechéis del trabajo que nosotros venimos haciendo, que otras entidades también vienen haciendo al respecto y que podamos hacer pues eso, formación y asesoría para que vosotros podáis incorporar todo este tipo de cuestiones. La propia trayectoria empresarial, o laboral, creo que una persona que tuviese un ingeniero que tiene 27 años, no sé, y lleva 3 años en desempleo, dice, hostia, cosa rara. Pero igual es en otro país, puede ser una situación normal, o el cambiar 20 veces de empresa. Entonces, a no ser que lo tengas muy claro, pues lo descartas. No te la juegas porque yo creo que eso es un problema, vamos. Es una incertidumbre de si vas a meter la pata. El
paso, ante todo, es intentar que la persona que está delante nuestro, que la visualicemos como trabajadora. Ese es el primer paso. Y que no nos guiemos a la hora de seleccionar por motivos de raza, etnia, cultura o religión. O sea, que eso lo desechemos de entrada. En el momento en que seamos capaces de desechar todo eso, pues ya nos vamos a encontrar con este tipo de problemas, que es cuestión de trabajar de forma muy concreta en una sesión group. Hace poco tuvimos la oportunidad, luego os comentará Daniel, de trabajar con Fuchosa, una empresa que de alguna manera está innovando muchísimo en este terreno y que está detectando problemas y dificultades, y para ello pues, no toca la puerta de CEA, y estamos trabajando conjuntamente en apoyarles, ¿no? En cómo gestionar todo este tipo de cosas, porque efectivamente en el proceso de selección hay muchísimas dificultades y es normal. O sea, lo que no tenemos es categorizarnos porque las haya. Lo ideal de todo esto es que las verbalicemos. Una de las cosas que nos plantean en la empresa, pues uno de los problemas que tenemos es que no sabemos reconocer quién es Mamá y quién es Mohamed, porque es que yo les veo cuáles. Pues eso es valiente, es una valentía por parte de una empresa que define y que hace visible un problema que inicialmente nos puede dar un poco de aprecio. ¿Cómo voy a decir que los negros me parecen todos iguales? Pues a los negros los blancos los perdemos todos iguales, muchas veces. No pasa nada. Vamos a identificar por qué, de qué manera tenemos que mirar para solventar ese problema, para... Es cuestión de que trabajemos conjuntamente. Bueno, si no hay una pregunta más, hacemos una pequeña pausa de 10 minutos y luego retomamos las jornadas. Vamos con un pequeño retraso en 10 minutos y luego vamos a pasar a los presentes. No es tan grande como puede ser la de Fuchosa, pero bueno, sí que cuando digo que no es muy grande, digo que llevamos solo meses, escasamente un año, trabajando con temas de inmigración. Pero sí que es verdad que en este periodo, muy corto, pues nos ha hecho reflexionar sobre el tema y sobre todo tomar unas acciones a nivel de selección y de personal orientadas o contando con todo este colectivo de personas inmigrantes. Y no solo contar con ellas desde el punto de vista de perfiles no cualificados, sino también adaptando la formación a esos perfiles que nuestro sector nos obliga a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la pequeña introducción que quería decir y a partir de ahí, pues normal. Bueno, pues como el caso de Fuchosa voy a dar una breve presentación de lo que es Metal Performance para que lo conozcáis, un poco también las características de nuestra actividad, luego las necesidades que tenemos por nuestras especificaciones un poco propias dentro de nuestra actividad, dentro del mecanizado. Luego lo ligaré ya con el tema que nos ocupa, que es el binomio inmigración-empresa, y hacer algún análisis de cuál es la situación actual de datos a nivel de inmigración y luego por las acciones ya con los pies en el suelo que Metal Performance está llevando a cabo para la selección y búsqueda de personal. Entonces, bueno, pues comentar que Metal Performance es una empresa de mecanizado. Es una empresa de mecanizado que tiene dos plantas principales, las más grandes en Avellano, por eso es la que está indicada aquí, y entre las dos plantas somos aproximadamente unas 100 personas dentro del mecanizado. Nos dedicamos fundamentalmente a lo que he dicho, a la mecanización de piezas mediante maquinaria de control numérico, ya sea pesadoras de control numérico, centros de mecanizado, tornos u otros también medios productivos de control numérico. Unir un poquito con las necesidades de personal es necesario también conocer cuáles son nuestras propias características dentro de nuestra actividad, ¿no? Entonces, dentro del mecanizado estamos especializados en la fabricación de piezas en series de producción con tres aspectos principales, ¿no? El tamaño de pieza nuestro es grande, todo relativo pero más o menos grande, y fabricamos piezas hasta 2,5 o 3 toneladas. Otra de nuestras características es que producimos siempre series de producción, siempre estamos fabricando las mismas piezas continuamente, haciendo series medias o largas, en función lógicamente del tamaño de pieza, y los materiales los propios dentro del mecanizado, ¿no? Y lo que creo que es importante indicar es que la mayor parte de nuestras piezas tienen valor añadido, tienen bastante valor añadido. Esto es muy importante para las necesidades luego de personal que vamos a necesitar dentro de nuestro sector o de nuestra actividad, ¿no? Entonces, dentro de valor añadido, pues piezas con muchas horas de mecanizado y con mucha precisión dentro del mecanizado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos ejemplos aquí
necesitamos para hacer esas piezas de valor añadido? Pues lo que necesitamos todas las empresas, ¿no? Pues unos medios económicos, unos medios materiales y, lógicamente, pues lo más importante, como lo ha dicho una otra persona en esta mesa, los recursos humanos, que es lo más importante, ¿no? Los medios económicos, pues bueno, pues con empresarios atrevidos y con bancos y con ayudas, pues al final somos capaces de comprar medios productivos. La verdad es que el sector industrial, así como la construcción actualmente, pues está en incertidumbre, por lo menos desde hace unos meses. El sector industrial está muy alto, lógicamente se necesita capacidad de producción, por lo tanto todos los medios que somos capaces de traer, pues la verdad es que están cargados de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues nos pasa a muchas empresas, ¿no? Los recursos humanos. Muchos han estado comentando antes que hay escasez o no hay ya personal cualificado para nuestro sector dentro del mecanizado. Ya no se puede hablar ni de escasez, porque escasez quiere decir que hay un poco. La verdad es que no hay personal especializado en el mecanizado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis algún ejemplo de un poco de tipo de máquinas, que lógicamente son grandes por el tipo de piezas que nosotros fabricamos, ¿no? Bueno, pues al final nosotros somos una empresa de 80 90 personas y ¿qué hacemos? Pues lo que hacen la mayor parte de las empresas, ¿no? Por la contratación habitual, ¿no? Pues ponemos anuncios en prensa, utilizamos empresas de selección de personal, contactamos con universidades, contactos con otras empresas del sector, acudimos a centros de formación profesional, al IMH, pero la realidad es que muchas veces nos estamos dando con la cabeza en la pared porque no hay gente suficiente, ¿no? No hay gente suficiente local, llamándolo así a las personas pues, nacidas en nuestro entorno y lógicamente no hay personas suficientes, ¿no? Entonces cuando aparece o nos lo da a aparecer este binomio de inmigración y empresa, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar algunos datos que probablemente pues, las personas de CEAR y algunos otros seguro que tienen información mucho más fidedigna, pero bueno, yo creo que es importante también decir que años atrás España es un país exportador de mano de obra directa y que actualmente España lo que es un país de creciente inmigración. Aproximadamente hay 800.000 inmigrantes y las cifras es un 2% de la población. Aún así es muy bajo en relación a otros países, ¿no? Francia el 6%, Alemania, bueno, es el 8%, ¿no? Pero aún así se estima que el mercado laboral pues, necesita a mucha gente pues, para cubrir los puestos de trabajo. Pero no solo desde el punto de vista inicial, que todos los inmigrantes entran en las empresas, que son puestos sin cualificar, como son empresas precarios, salarios bajos o escaso reconocimiento, o puestos de trabajo que las personas locales no lo requieren porque son duros, como son temas de canalla o rebabados de piezas grandes, sino que actualmente ya estamos viendo que esas personas, que esos inmigrantes están más ya incorporándose a mano de obra cualificada, mediante la formación o mediante países que quizás no tengan o no han tenido las posibilidades como es bueno, pues, mercados como Marruecos o como bueno, Costa de Marfil o otros países que vienen de países del este, que al final también son inmigrantes que tienen ya una cualificación mayor que países africanos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta situación que nos encontramos, en una empresa pequeña que somos 100 personas mecanizando, pues tampoco tenemos grandes posibilidades de captar más personal, entonces lo que hacemos es utilizar todas las alternativas posibles, ¿no? Entonces, como he dicho antes, es donde entra a formar parte el binomio inmigración y empresa, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente nosotros hemos abierto todas las vías posibles, pues porque nuestra falta de recursos humanos es enorme en el tema del mecanizado, ¿no? Entonces, lógicamente, por la contratación habitual es la contratación que tenemos que seguir tratándola para seleccionar el personal, ¿no? Pues para personal cualificado y no cualificado, ¿no? Pero bueno, como veis ahí, en ningún momento hablo de personal local o personal inmigrante, sino lo que se necesitan son personas para cubrir puestos cualificados y puestos no cualificados, y eso es un poquito lo que nosotros realizamos, ¿no? Una contratación habitual, ¿no? Pero quitando ese primer nivel, que es la contratación habitual, es importante señalar que bueno, con la experiencia que os decía antes de este año, que llevamos trabajando con inmigrantes, hemos abierto 3 vías para la contratación, formación e incorporación de personas a nuestra empresa, ¿no? Entonces, uno de los aspectos primeros es la contratación de inmigrantes para puestos que no requieren una cualificación importante, pues un poquito es la vía inicial,
la vía inicial, pues ya sea vía contratación directa o ya sea vía ETT, pues bueno, pues empiezan a realizar tareas pues que no hay personal local para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que hacemos es una contratación de ese personal inmigrante, ¿no? Pero también tenemos vías abiertas en contratación de inmigrantes formados, ¿no? Entonces también estamos metidos en un proceso de selección, principalmente en países del este, donde, como comentaba antes, hay personal cualificado y bueno, pues es otra de las vías que hemos abierto, ¿no? Y luego también otra vía es contratación de formación específica, y en el IMH estamos realizando un curso con inmigrantes y no inmigrantes, también no solo para contar con estas personas, sino para tratar de adaptar sus habilidades y sus conocimientos a nuestra empresa, que es a la actividad que nosotros desarrollamos, que es sindicalizada, ¿no? Entonces, al final, si hacemos ahí un porcentaje, bueno, pues casi el 75% de las acciones abiertas que tenemos están relacionadas con los inmigrantes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, pues que creemos que los inmigrantes va a ser una base muy importante dentro de nuestra actividad en poco tiempo, ¿no? Sobre todo con la experiencia que llevamos, y creemos que van a ir por ahí los temas, ¿no? Después, luego, yo creo que lo que hay que tener es un personal inmigrante, no inmigrante, lo que hay que tener es suerte con la contratación, ¿no? Que es bastante complicada, pues, en el proceso de selección y búsqueda de personal, ¿no? Vale, pues nada más, es un poco lo que... Bueno, pues si os parece, ahora podemos pasar con el representante de Quincha, con Aner Larrañaga. Buenas tardes a todos. Me llamo Aner Larrañaga y llevo la representación de Quincha Lanteira y soy responsable de promoción. Entonces, para saber un poco por qué empezamos con este tema, os explicaré un poco a qué nos dedicamos. Entonces, Quincha Lanteira está ubicada aquí al lado de Azcuitia, en Azcuitia. Somos una empresa familiar, una empresa pequeña. Ahora estamos 10 personas. Entonces, nos dedicamos al mecanizado de piezas bajo plano. Y como no tenemos producto propio, nosotros tenemos una diversidad de piezas muy variada. Entonces, el tipo de operarios o personas que nosotros podemos buscar a la hora de ir a encontrar operarios, nosotros lo que buscamos es una persona cualificada, medianamente cualificada, ¿no? Porque nosotros el sistema de trabajo que tenemos es, al ser muy pocas personas, nosotros le damos la hoja de procesos a los operarios, y el propio operario, con el plano y la hoja de procesos, tiene que hacer, pues, ya sea el programa, preparar la máquina, hacer la pieza, incluso dar el visto bueno a la propia pieza, ¿no? Entonces, a la hora de buscar nuevos trabajadores, como dicen nuestros compañeros, pues vas a poner anuncios, vas a las escuelas. Entonces, encuentras el problema de que en estos momentos aquí no hay gente que pueda absorber nuestras necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos nosotros en este tema? Tuvimos la suerte de encontrar una persona que estaba cerca de nuestra empresa, en concreto era un serbio. Entonces, este serbio hace mucho tiempo vino a trabajar aquí, y entonces tuvimos un contrato con él, y a través de esta persona nosotros le transmitimos las inquietudes y los problemas que teníamos, ¿no? Entonces, esta persona, a través de una serie de conversaciones, pues, nos dijo que en su día su padre estaba trabajando como responsable de mantenimiento en una fábrica que mecanizaban motores para Mercedes, ¿no? Entonces, una vez de hablar con esta persona, decidimos, pues, transmitirle las necesidades que teníamos, ¿no? Y una vez transmitidas las necesidades que teníamos, pues esta persona nos dijo que, hablando con su padre, pues nos había encontrado, pues, un par de personas que nos podían satisfacer nuestras necesidades. Perdón, que estoy muy nervioso. Entonces, una vez que encontramos estas
ninguna clase de contratos en el extranjero, ¿no? Pues, entonces, directamente nos fuimos cogimos el avión con esta persona, cogimos el avión, nos acercamos a Serbia y directamente pues, con estas personas empezamos a hablar, explicarles un poco las necesidades que teníamos y el tipo de trabajo y el tipo de empresa que era Quinta Antilla, ¿no? Y una vez hablados, ahí, pues una vez explicado el tipo de empresa que éramos y el tipo de contrato que les ofrecíamos, pues decidimos echar para adelante con este tema y en estos momentos pues estamos esperando pues, el tema del papeleo, que son 3 o 4 meses, y estamos esperando pues, a que vaya eso adelante y que estas personas vengan y pues nada, estamos esperando. ¿Y qué tipo de problemas que encontramos con estas personas? Por una parte el lenguaje, ¿no? El lenguaje, entonces, como el papeleo está tardando 3 o 4 meses, tuvimos la suerte de encontrar un profesor de castellano extranjero. Entonces, le dimos la oportunidad de dar clases en castellano y en esos momentos están recibiendo clases en castellano y esperemos que cuando vengan aquí, pues, dentro de poco vendrán a finales de este mes y esperamos que cuando vengan aquí pues que sepan un poco más de castellano y podamos transmitir pues, un poco más, nos convertimos mejor. Pues nada más. Si tienes alguna pregunta, de la diversidad, de las apasionantes anécdotas y experiencias que nos han contado los representantes de las empresas que han ido tratando y trabajando con la inmigración, pues que seguramente esto es un poco rollo. Entonces, pues que requiere un poco de vuestra participación y de vuestras preguntas. Además, tampoco tengo PowerPoint para mucho de tiempo, con lo cual pues me siento casi un poco desnudo. Trataré antes de que espero que llevéis a cabo vuestras preguntas y daros unas pinceladas de lo que es la legislación de extranjería, la legislación de asilo y de lo que hacemos en Euskadi. Bien, trataré también de ser breve porque ya vamos tarde y para no aburrirnos demasiado. Vamos a ver, en cuanto a la legislación de extranjería hay básicamente tres bloques, sin que sean departamentos estancos, sino que una persona puede pasar de uno a otro, volver al primero, pasar al segundo o ir pasando dependiendo del cambio de sus situaciones personales. Tenemos en primer lugar, lo tenemos en un lugar, primero, segundo y tercero, la legislación de asilo y refugio, que es la ley y el reglamento que protege, que otorga protección a quienes sufren persecución en sus países de origen por los motivos que se ponen aquí, los motivos políticos, religiosos, de nacionalidad, raza, pertenencia a grupos sociales. Tenemos en segundo lugar, tenemos además la legislación de las personas comunitarias y de sus familiares. Y ya finalmente tenemos la legislación de extranjería, lo que conocemos como la ley de extranjería, que es la legislación que es aplicable a quienes no son comunitarios, o a las personas extracomunitarias, y que tampoco son básicamente extranjeros. Bien. Me voy a centrar en esta última porque es la que creo que absorbe más, o sea, que se hablan de personas africanas, saharianas, de personas del este. Las otras son legislaciones más sencillas, más beneficiosas, y la legislación de extranjería es la más complicada o la más frecuente. Hablamos aquí de consultoría jurídico-laboral. Si ya el derecho laboral, el derecho de la seguridad social es una especialidad en sí misma, si además a ello le añadimos la legislación de extranjería, los requisitos deben cumplir para documentarse las personas que de otros lugares del mundo llegan hasta donde nosotros habitamos, pues todo esto se complica. Se complica porque además podemos casi hablar de una legislación que tiene unos requisitos draconianos. Podemos pensar que si una persona, cualquiera de nosotros o de nosotras, conduce un vehículo bajo los efectos del alcohol, debe ser sancionado y si se sancionará, es una conducta legal, es una conducta de riesgo y tendrá una sanción de retirada del permiso y además tendrá una multa. Pero si esto es una persona extranjera, además no va a poder obtener o renovar su permiso porque tiene antecedentes penales. Todavía más, si una persona extranjera discute con su vecino y interviene en la archivo y hay un atestado, es muy posible que sin llegar a tener antecedentes penales como antes, tampoco obtenga su permiso porque las operaciones al gobierno ya ven que tienen unos antecedentes policiales y seguramente de manera ilegal le van a denegar su permiso o su renovación del permiso. Porque los permisos son temporales, esto no es para siempre, no es como nuestro DNI, se obtiene y es para siempre. No. Aquí todo hay que renovarlo, todo hay que volver a
solamente tienen que obtener el permiso, sino que tienen que ser buenos, tienen que pasar continuamente un filtro de pulcritud. No sé, si tiene usted antecedentes penales, no le vamos a reclamar el permiso, va a perder su trabajo, le va a afectar a su vida familiar, no va a poder tener a su familia, es decir, que todo es mucho más complicado y cambiante de lo que puede parecer. ¿Qué hacemos desde CEAR? ¿Qué hacemos a nivel legal? ¿En qué podemos apoyarnos? En el servicio jurídico somos 5 personas con contrato y otras tantas, porque es fluctuante el número de compañeros y compañeras voluntarias que damos asesoría legal. Damos asesoría a personas refugiadas que estén solicitando asilo, a personas apoyamos y asesoramos en la tramitación de permisos de residencia y de trabajo y a empresas que son usuarios que vienen a contratar o a que les asesoremos porque desconocen este mundo de la inmigración. Hemos visto unos PowerPoints estos que el INH apenas llevaba un año con personas extranjeras. El representante de Fuchosa decía que desde el 2001 empezaron con una persona y ha sido hace un año y medio, 2 años cuando se han incorporado más personas extranjeras. Es decir, esta intervención con empresas es una realidad más reciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dificultades tenemos? Vamos a pedir un permiso. Si yo pido un permiso no es como ir a la DNI. Vas allí, con las fotos, con la partida de nacimiento de lo que fuese y te lo dan. Partimos de que una persona extranjera que está en situación irregular, sin documentar, en principio no puede obtener un permiso hasta pasado un tiempo, hasta pasados 3 años, y salvo que esté en unas situaciones muy específicas. Vemos que quien puede pedirlo porque ya tiene va a venir como turista, todavía está como turista, tiene un permiso de residencia. Quien está regular y quiere pedir un permiso, pues va a tener que someterse a no quitar trabajar a nadie aquí. Hay un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que si la máquina es fresadora que decís que no entienden extranjeros, si no entienden extranjeros no entienden tampoco. Habréis de fresadoras, no es tener que tener el diccionario porque lógico tendrán que aprenderlo, si lo tenemos que aprender cada uno de nosotros. Pues si esa operaria fresadora está en ese catálogo, el permiso seguramente lo concederán. Además de otros muchos requisitos de llenar antecedentes penales, de legalizarlos, en fin, dificultosos, conseguir pasaportes. Porque, insisto, todo lo que me parece fácil no es tan fácil. Conseguir un pasaporte de un país extranjero no es sencillo, puede ser muy dificultoso. Para nosotros es ir allí y sacarlo, para estas personas no. Los antecedentes penales, que tienen los antecedentes penales de Georgia, pues si tienes alguien ahí puede ser relativamente sencillo. Si además tienes que ir a la embajada de España a que te los legalicen, pues ya se complica la cosa, porque estás haciendo a una persona, a un familiar, a un amigo, ir allí, legalizarlos, gastar su dinero, en fin, invertir tiempo, dinero, dificultades. Si al final consigues toda la documentación, tendrá que ser un trabajo para el que en principio no haya ningún español, no sea que nos digan, oye, que nos estáis quitando, que vienen aquí extranjeros a quitar el trabajo. No hay ningún español para hacer eso, y entonces en principio, y a salvo de otro tipo de permisos que ya requieren que la persona lleve más tiempo, pues no quitan trabajo porque eso no está, esa profesión no está ocupada por ningún español. También resulta curioso, y aquí es donde vosotros podéis intervenir bien, las empresas, es curioso que vosotros sabéis pues que no hay fresadores, para decir una cizalladora, no sé qué máquina que manejes. Vais al catálogo ese y no aparece. Luego hay españoles teóricamente para hacer ese trabajo, pero vais al INEM a pedirlo y no está. Luego hay una discordancia entre ese catálogo y la realidad, ¿verdad? O en Guipúzcoa no figura ese catálogo, no figura esa profesión en el catálogo, pero en Vizcaya sí. Y vais a Vizcaya y tampoco los encontráis. Es decir, que todo esto que parece muy sencillo, pues tiene dificultades. Y aquí es donde nosotros tratamos de apoyaros. Cuando finalmente se consigue el permiso, o viene una persona con un permiso, pone una persona al INH con una voluntad de trabajar extraordinaria. Oye, ¿tienes permiso? Pues tengo permiso. Pero el permiso es para trabajar en el metal, pero de Vizcaya, con lo cual no te va a valer. O es permiso para trabajar en pesca en Guipúzcoa, pues tampoco te va a valer y tienes que trabajar para renovar el permiso en otro lugar y luego venir aquí. Bueno, ¿qué pasa cuando ya a esa persona que tiene para trabajar en Guipúzcoa, pero en el mar, renueva su permiso? Porque inicialmente, como os digo, tienen 2 limitaciones, la sectorial, el metal y la geográfica Guipúzcoa. Para renovar ese permiso, las personas tienen que acreditar que han utilizado ese permiso. No, nosotros no te damos el permiso para que lo guardes en la cartera y cuando te apetezca trabajes o no trabajes. No, tú tienes que trabajar como mínimo 6 meses y tienes que además que acreditar que vas a trabajar en ese sitio. Tienes que tener un contrato o una oferta para renovar ese permiso. Entonces todo esto hace que las dificultades sean grandes. Por eso hace que el trabajo que sea
¿Qué más hacemos? Pues como decía yo, la gestión de la diversidad. También hacemos un seguimiento de los contratos, un chequeo que los contratos se corresponden con las condiciones mínimas de seguridad social, de convenios colectivos, de retenciones y demás. Los finiquitos lo mismo. ¿Qué hacemos? Pues muchas veces no es un trabajo propiamente, en algunas ocasiones me está viniendo a la cabeza una persona que era una cocinera africana y que tenía grandes problemas con sus compañeros con ella. Muchas veces no es tanto decirle, parece que llamo a un abogado y que aquí está el logro, que o le atiendes bien a esta persona o pasado mañana tienes una demanda en la oficina. Pues es llamarle y interesarnos por qué está sucediendo con esa persona, por qué hay un problema. Y si hay un problema, a qué se debe y cómo se soluciona. Y hablar con la responsable de la empresa y con la persona extranjera implicada. Y todo esto, pues mal que bien, se va solucionando, se van solucionando los problemas, se van consiguiendo permisos y se va consiguiendo que la población extranjera cada vez trabaje en condiciones de igualdad con la población nacional y trabaje en las mejores condiciones posibles. Pero sí que insisto, las dificultades para la contratación son importantes y en ello estamos. Entonces, si os parece, sí, haremos ahora un nuevo turno de preguntas. Lugatz, Meñica y Javi pues os responderán a todas las dudas que hayan ido surgiendo a lo largo de esta jornada. Si alguien ha realizado alguna pregunta por escrito, pasarán a una compañera a recoger las cartulinas. Si no, directamente podéis preguntar. Yo retomaría, Javi, si te parece, la pregunta que se nos ha quedado antes en el tintero, que es la colaboración de titulaciones. Sí, creo que es. Sí, bueno, soy consciente, conozco las dificultades que hay incluso con licenciaturas, títulos universitarios y bueno, ya si eso es complicado, pues ya a niveles de ingenierías, ¿no? Que bueno, que en principio creo que tendría que ser una cosa bastante. La ingeniería aquí no puede ser muy difícil la de allá, ¿no? Me imagino yo. Sí, es complicado, ya sabes que hay que presentar en el Ministerio de Educación un expediente académico, legalizado y tal. Pero sí que, siendo eso difícil y poniéndolo en marcha, también yo creo que hay que tener en cuenta que todo eso no vamos a decir que se puede soslayar, sino que se puede trabajar paralelamente. Es decir, esta persona sabemos que tiene esta formación, no la tiene homologada, pero ahorita podemos hacerle un contrato que recoja eso. Si tenemos constancia de la actitud profesional y de la actitud laboral de la persona, pues quizá mientras tanto se tramita eso, de pasaportes que decía antes, de conseguir el expediente académico, de legalizarlo, de traerlo, de esperar el tiempo a que lo resuelvan, pues igual paralelamente se puede trabajar, se puede reconocer no oficialmente ese perfil y trabajar con ellos esperando a que llegue la homologación. ¿Cuánto tiempo está tardando eso? Pues hace tiempo que no pido, porque tarda un par de años. Claro. Pedimos una, lo que pasa es que ¿sabes lo que pasa también con este colectivo? Que solamente vienen a los abogados, somos un poco como los médicos, cuando las cosas van mal. Entonces asesoramos, lo presentan y si ha salido mal, vienen a decir, oye, mira, que me lo han denegado. Pero si ha salido bien, pues a veces vienen y muchas veces no vienen. Pero perfectamente puede ser en ambiente y 2 años. Yo en general la gente que en estos casos en torno a 2 años. Yo conozco el caso de una amiga mía, y ella estudió en Holanda, canto, y sí, me contaba que tenía que llegar a Madrid, su expediente y tal, y sí, tardó 2 años. Yo no sé si tenéis bien alguna consulta, alguna reflexión al respecto, es el momento ideal, pero como preveíamos que esto podía pasar, que suele ser habitual, pues tenemos una serie de afirmaciones y demás que yo creo que puede propiciar un poquito el debate para luego nada, en 10 minutillos dar clausura a las jornadas con el cierre por parte de Roberto Marro, director de Inmigración. Entonces, mientras tanto, si os parece que no tenéis así ninguna pregunta en concreto, a mí sí que me gustaría lanzaros, porque al final un poco lo que os comentábamos antes, para nosotros, para el equipo de CEAR también es muy importante estar en foros de estos porque de las empresas, de los institutos formativos aprendemos muchísimo también, ¿no? Y nos nutrimos un montón. Entonces, vamos a lanzar algunas afirmaciones
Eskerrik asko arratsaldeon. Eibar udalean aspalditikan ari gara espezifikoki migrazio gaiarekin lanean. Laugarren urtea da, egin genuela lehenengo plana, eta ikasturte honen bukaeran, edo urte honen bukaeran, valorazioa egingo dugu, eta urruko beste plan bat egingo dugu. Eta plan honek adierazten duena da, egindako ibilbide guztiek adierazten du bi gauza nabarmen, ez? Alde batetik, immigrazioa gero eta goruz doala, gero eta gehiago. Hemen lehen dato batzuk esan dira, eta nik uste dut dato horiek aspaldikoak direla, momentu honetan Eibarren 4%, eta uste dut eskualde guztian 4%, etorkineak daudela. Espainia mailan 10% izten ari da, hau da, 94 milioitik 4 milioi etorkin. Eta, beste zona batzutan, altoagoa da, ez? Katalunia aldean 10% pasatuta dago, Almerian ere bai, Madrilen ere bai, eta Nafarroako herri bat ezagutzen dut, Kadreita hain zuzen, herri beran dagoena, 25% pasatuta dago. Orduan egia da, hori goruz joango dana, eta ez dakit zer gaitik, ze arrazoitan, hemen 4%tik pasatzea kostatuko zaio, eta etxe bizitzaren izan daiteke arrazoi bat, ez dagoela alkilerrean pisu askorik. Eta beste arrazoi batzuk ez dakit zeintzuk izango diran, zeren lana bat dago, eta gutxien dagoen tokia eskualdea izan daiteke Debagoiena. Debagoiena lanean 100%, lanean ari da, eta ez dakit zergaitik hemen baino gutxiago da. Eta beste gauza da, esparru desberdinak aztertu ondoren, 3 esparru nagusi dira etorkinen edo immigranteen kezka nagusiak. Eta bat da, egoera administratiboa, paperak, legalizatzea eta bat, lana eta etxe bizitza. Baina 3 horiek erlazionatuta, daude bere inartean. Zeren oso bat lortzen bada, bestea lortzeko errazten duela. Decir que llevamos en el Ayuntamiento de Eibar 4 años con el plan de inmigración que lo valoraremos al final y las evidencias fundamentales de este plan son que por una parte la inmigración va creciendo, está ya pasando el 4% y a nivel del Estado antes se ha dicho una cifra del 2%, pero yo creo que es cercana al 10%. La incorporación al mercado laboral es la primera motivación de las personas inmigrantes que llegan a nuestra comunidad. Aproximadamente el 50% de las personas extranjeras empadronadas en nuestra comunidad están afiliadas a la Seguridad Social y la tasa de empleabilidad de este colectivo se sitúa en un 73.85, cifra superior a la de la población autóctona que está en un 53.12. La importancia del empleo en los procesos de integración de las personas, no solo de los inmigrantes, es una realidad que todos y todas conocemos. Además de constituir una fuente de ingresos fundamental para la autonomía individual y de las familias, el empleo abre las puertas a prestaciones a nivel contributivo y asistencial, así como al sistema de pensiones que permiten una mayor estabilidad en la vida y reducen las incertidumbres del futuro. Sin embargo, la población inmigrante, además de las dificultades que experimenta la propia población autóctona en el mercado de trabajo, como el paro y la omnipresencia de la precariedad laboral, presentan problemas adicionales: el desconocimiento de los idiomas oficiales de la comunidad, la falta de cualificación, la dificultad de homologación de los títulos de los países de origen, el desconocimiento de nuevas tecnologías e incluso actitudes racistas o xenófobas. La responsabilidad de las administraciones públicas estriba en romper estas barreras adicionales que la condición de migrante supone en el acceso en pie de igualdad al mercado de trabajo, así como fomentar los cauces de integración de este colectivo a través de iniciación laboral. El pasado 12 de junio se aprobó por el Consejo de Gobierno el segundo Plan Vasco de Migración, que permanecerá vigente hasta el 2006 y tiene como objetivo central la integración de las personas inmigrantes. Además de un diagnóstico de la realidad de la inmigración en Euskadi y de detallar las bases ideológicas sobre las que se asienta la intervención pública, el plan se estructuró en diversas áreas sectoriales que abarcan todos los ámbitos de trabajo de las instituciones públicas en esta materia. Dentro de estas áreas, el área laboral se perfila como un área fundamental, debido a la importancia del trabajo como motivación a la hora de emprender el proyecto migratorio. Las actuaciones dentro de esta área implican una apuesta por el refuerzo de las políticas de empleo,
y formación que favorezca la empleabilidad y incorporación al mercado laboral del colectivo inmigrante. Una adecuada política de inserción sociolaboral pasa por el conocimiento en profundidad de la realidad del mercado de trabajo, su evolución y oportunidades que ofrece, así como la elaboración de itinerarios de información, orientación, formación e inserción. El segundo Plan Vasco de Migración profundiza además en los canales necesarios para facilitar el acceso al empleo de las personas inmigrantes. En este sentido, se considera necesario tener en cuenta la complementariedad de las estructuras destinadas a la promoción y el fomento del empleo, como la administración local, sindicatos, asociaciones empresariales, entidades privadas. De ahí la importancia de estas jornadas promovidas desde el Instituto Maquinaria y Herramienta, que a lo largo de la tarde de hoy nos ha dado las claves sobre las cuestiones sociolaborales que se plantean las empresas vascas ante la incorporación de migrantes en sus plantillas. Estamos convencidos que un mejor conocimiento de la realidad de la inmigración por parte del empresario vasco, así como el cuestionamiento de ciertos prejuicios y estereotipos arraigados en nuestra sociedad, puede contribuir a un mayor acercamiento de la población inmigrante al sector industrial, uno de los pilares básicos del desarrollo de la comunidad autónoma del País Vasco. Para ello es también imprescindible promover la cualificación técnica entre las personas inmigrantes para el desempeño de estas labores, así como hacer atractivo un sector que para muchos y muchas puede resultar desconocido y ajeno debido a su escasa presencia en sus países de origen. La gestión de la diversidad cultural en las empresas supone un esfuerzo adicional de negociación relacionado con las diferencias culturales. Sin embargo, la nueva composición de la población en la comunidad no da lugar a dudas. Cada vez los equipos de trabajo están formados por individuos de diferentes culturas, por lo que hay que tomarse un tiempo para reflexionar y negociar, para gestionar adecuadamente los recursos humanos y seguir impulsando con éxito los objetivos empresariales.